Hola, ¿qué tal? Soy Marcos y el día de hoy mi grupo número 4, conformado por Alcida Espinosa, Marcos Moreno, mi persona, y Yamile Valencia, tenemos el placer de presentarte dispositivos de almacenamiento. Bien, empecemos. ¿Qué son los almacenamientos de datos primarios? Estos son un conjunto de componentes utilizados para grabar o leer datos de forma temporal o permanente. Son de almacenamiento rápido y caracterizados por siempre recibir energía eléctrica. Contienen los programas en ejecución y datos con que se operan para transferir información muy rápidamente entre un registro del microprocesador y localizados en el almacenamiento principal. En la actualidad se usan memorias de acceso aleatorio basadas en electrónica del estado sólido, que están directamente conectadas al CPU a través de buses de direcciones de datos y control. Este almacenamiento lleva por principal requisito que cualquiera de sus localidades deben ser directamente direccionables. La gran diferencia de la velocidad entre el procesador y la memoria primario dio origen a la memoria caché, que es una memoria de muy alta velocidad, entre 10 y 100 veces más que la memoria primaria. Y esto se emplea para mejorar la eficiencia del rendimiento del CPU. Es muy importante mencionar que se tienen un número limitado de dispositivos, pero son de vital importancia para el buen funcionamiento del computador. Los dispositivos de almacenamiento primario se dividen en... Bien, ahora, ¿cuáles son los tipos de dispositivos de almacenamiento primarios? Entre ellos podemos mencionar el disco duro, la memoria RAM y la memoria RAM, que más adelante les explicaremos. Los discos duros. Estos contienen una gran capacidad de almacenamiento. No son extraíbles fácilmente. Usualmente su capacidad para almacenamiento de información es bastante elevada. Las características principales de estos son: poseen espacio disponible para almacenar una secuencia de 1 byte. La capacidad aumenta constantemente desde cientos de megabytes, decenas de gigas y cientos de gigas hasta terabytes. Otra característica que podemos mencionar es su velocidad de giro. Se mide por evoluciones por minutos desde 4200 a 15000 RPM. Otra característica, y la última, es que su capacidad de transmisión de datos puede alcanzar transferencia de datos de 6 GB por segundo. Actualmente los discos duros se clasifican en 3 tipos. En estado sólido no poseen piezas movibles, reduciendo drásticamente el tiempo de búsqueda. De plato giratorio y de cabezales, partes móviles o discos duros convencional. Y los híbridos, combinación de ambos. Bien, ahora la memoria RAM retiene la información almacenada en esta, incluso si no recibe corriente eléctrica constantemente. Se usa para almacenamiento de información a largo plazo. Retiene información almacenada en el momento de fabricarse y en algunos casos permite que la información se escriba pocas veces después de la fábrica. Por otra parte, la memoria RAM almacena la información que se encuentra en el procesamiento y la descarga de manera rápida a la placa base de la computadora. Luego esta es enviada al puente norte y luego de usarse. Luego, lo que permite que tenga acceso a la información de dispositivos periféricos, ya sea el teclado, el monitor, entre otros. Ahora, los almacenamientos de datos secundarios son utilizados para incrementar artificialmente la cantidad de memoria principal en la computadora.
pero es mucho más lenta. En las computadoras actuales, los discos duros suelen usarse como dispositivos de almacenamiento masivo. Tienen mayor capacidad que la memoria primaria. Por lo tanto, el uso de la memoria virtual, que es cerca de 1 millón de veces más lenta que la memoria, ralentiza apreciablemente el funcionamiento de cualquier computadora. La ventaja histórica de la memoria virtual es el precio. La memoria virtual resulta mucho más barata que la memoria real. Esa ventaja es menos relevante hoy en día. Bien, entre los tipos de dispositivos de almacenamiento secundario tenemos las tarjetas perforadas, que son herramientas de procesamiento de datos empresariales, y estas producen una línea extensiva de máquinas de registro que utilizan papel perforado para el almacenamiento de datos y su procesado automático. Ahora, la memoria de disco óptico almacena esta información usando agujeros minúsculos grabados con un láser en la superficie de un disco circular. Se le ha iluminado la superficie con un diodo de láser. Por su parte, la memoria de disco magneto óptico se puede definir como un disco de memoria óptica donde la información almacena en estado magnético en una superficie ferromagnética de acceso secuencial y de escritura lenta y rápida. La memoria magnética es utilizada en diferentes patrones de magnetización sobre una superficie cubierta con una capa magnetizada para almacenar información. La superficie magnética se describe en lo siguiente: disquetes, usado para memoria fuera de línea; disco duro, usado para memoria secundaria; cinta magnética, usada para memoria terciaria y fuera de línea. Las memorias de semiconductor son utilizadas en circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información, como los chips y las memorias flash. Pasamos a la cronología de la evolución de los dispositivos, la cual le vamos a mostrar a continuación, pero sin antes mencionar que muchos de estos sucesos, los cuales le mostraremos, radican desde qué fecha fueron creados muchos de los dispositivos, los cuales son de gran importancia hoy en día y nos hayan ayudado a tener un mejor día a día. Entre ellos podemos mencionar las tarjetas perforadas, las cuales aparecieron en el año 1900, y estas estaban conformadas por unos códigos que fueron los primeros medios utilizados para ingresar información en instrucciones a una computadora, como nos muestra la imagen. Estaban constituidos por unos códigos los cuales facilitaban la información. Estas estaban compuestas por una tarjeta de cartulinas de información en forma de perforaciones según un código. Ok, pasamos al año 1932, donde aparecen las memorias de tambor. Estas eran dispositivos de almacenamiento de datos. Fue una de las primeras memorias de computadora inventada en este año por Gustav Tausch en Australia. Fue extensamente utilizada entre los años 1950 y 1960 para varias computadoras. Un tambor constituía una memoria principal de trabajo, siendo los datos y programas cargados sobre el tambor, usando medios de almacenamiento tales como cintas perforadas de papel o tarjetas perforadas. Okay. Esto nos lleva al año 1952. 46, donde aparece el selectrón. Es una válvula termoiónica capaz de actuar como memoria de acceso RAM, diseñada por la empresa RCA en este año,
pero no estuvo disponible comercialmente hasta la primavera de 1948. El Selectron era de acceso directo y mucho más fiable que el tubo Williams, pero también más caro. Finalmente fue sustituido por las memorias de toros. En el año 1948 aparece la memoria ROM. Estas eran memorias programadas solo una vez y no podían modificarse. Se conocían como MROM. Esto nos lleva al año 1949, donde el núcleo magnético a través de la memoria RAM fueron usados en muchas computadoras hasta el desarrollo de circuitos integrados a finales de los años 60 y a principios de los 70. En el año 1956 son creados los discos duros RAMAT 305. Estos eran capaces de almacenar 5 megabytes usando 50 discos a 1200 RPM. En el año 1956 son creadas las memorias de solo lectura programable. Estas permitían que se modificaran solo una vez a través de pulsos de alto voltaje. En el año 1960 son ideados estos modelos de almacenamiento de datos llamados nube, donde los datos están alojados en espacios de almacenamiento virtualizados, por lo general aportados por terceros. En el año 1969, la memoria RAM semiconductores de silicio contaban con una memoria de 64 bits de memoria. En el año 1970 es creado el disco duro. Almacenamiento, estos eran de almacenamiento RAID. Contaban con 2 platos y una capacidad de 10 megabytes. En el año 1970 son creadas las memorias RAM DRAM. Contaban con una capacidad de memoria de 1024 bytes, basada en condensadores, las cuales pierden su carga progresivamente, necesitando de un circuito dinámico fresco. Y en el año 1971 son creadas las memorias EPRM. Estas eran formadas por celdas FASMOS. La información se guardaba por medio de la carga electroestática. Se queda atrapada en la celda y la información se puede borrar por fuertes rayos de ultravioleta. Esta memoria puede almacenar información por aproximadamente 10 años. Esta fue de gran avance para la década, la cual fue evolucionando y nos lleva al año 1973, donde aparece la memoria RAM MK4096 en un empaque de 16 pines, donde se innovó permitiendo la mini arutización de esta. En el año 1978 aparecen la memoria EPROM, la cual eran utilizadas para la reprogramación de la misma y que las palabras se puedan borrar de una manera individual. En el año 1980 aparecen los discos compactos. Estos eran discos ópticos utilizados para almacenar datos en forma digital, conscientes en cualquier tipo de información, ya sea audio, imágenes, videos, documentos, entre muchos otros. Esto nos lleva al año 1980, donde aparecen las memorias flash, las cuales tenían una vida útil de 10.000 ciclos y se podían programar.
Ya al año 1985 aparece el disco duro Interfar IDM de 40 pines y tenía una vigencia hasta la actualidad, donde por lo regular podemos observar que este dispositivo, por lo cual ha pasado muchos años, pero aún sigue siendo de gran utilidad. En el año 1988 aparece la memoria Flash Page Mode Run, la cual controlaba la memoria y enviaba a una sola dirección. Recibe a cambio de esta y varias consecutivas sin necesidad de generar todas las direcciones. Esto supone un ahorro de tiempo, ya que ciertas operaciones son repetitivas cuando se desea acceder a muchas posiciones consecutivas. En el año 1990 son creadas las tarjetas de memoria. Estas eran el medio o soporte de almacenamiento de datos, la cual conservaba datos transferidos y guardados de forma correcta. Es un tipo de memoria no volátil, es decir, que conserva los datos incluso con la pérdida de energía eléctrica. Los dispositivos de almacenamiento que leen y graban este tipo de tarjetas se llaman lectores de tarjeta de memoria. En el año 1992 surge el disco duro Seagate, que es la primera compañía en fabricar un disco duro a 1700 RPM, la barrucada de 2.1 GB. En el año 1994 la memoria ROM, EDO-ROM, era capaz de enviar direcciones contiguas pero direccionadas a la columna que va a utilizar, mientras que se lee la información de la columna anterior, dando como resultado una eliminación de datos de espera. En el año 1995 aparece el disco versátil digital. Estos eran un disco óptico de almacenamiento de datos que eran utilizados hacia referencia a la multitud de maneras que almacenaba datos de DVD-ROM, DVD-R, entre otros. También difieren en la capacidad de almacenamiento de cada uno. Ok, un año después, en el año 1996, son creadas los USBs. Estos fueron creados para conectar periféricos en la computadora. En el año 1997 aparece la memoria ROM, BEDO-ROM, y este era un tipo de memoria que usaba generadores internos de direcciones y accedía a más de una posición de memoria en cada ciclo de reloj, de manera que se lograba un desempeño del 50% mejor que el EDOX. 2 años después aparecen las tarjetas SD, y estas son de almacenamiento de datos que puedan utilizar en cámaras, videocámaras, reproductores o incluso en portátiles. Y llegamos al año 2000, donde aparece la memoria USB. Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que se utiliza en memoria flash para guardar datos e información. Se le denomina también lápiz de memoria externa o pendrive. Estos fueron promocionados como los verdaderos reemplazos del disquete, y su diseño continuo hasta los 16 MB. Los modelos anteriores de este dispositivo se utilizaban baterías en vez de alimentación del PC. En ese mismo año aparecen los mini discos duros externos, con tamaños sumamente pequeños de 4.5 centímetros.
Estos permitían ser utilizados al igual que una memoria USB, pero con una capacidad superior de almacenamiento. En el 2003 aparecen las tarjetas mini SD. Estas eran capaces de almacenar hasta 8 GB de información, pero fue eclipsado por el lanzamiento de la tarjeta micro SD, las cuales aparecieron 2 años después, en el año 2005, con la intención de mejorarla. Estas eran denominadas como de estándar en móviles y en dispositivos móviles en tarjetas que pueden almacenar, como ya mencionamos, hasta 8 GB. 2 años después es creado Dropbox. Este era un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube. El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea entre computadoras, compartir archivos y carpetas con otros usuarios en tabletas y en móviles. En el año 2006 nos llega Amazon Web Server, la cual ha habido una gran confusión con el paso de los años, porque realmente esta plataforma fue lanzada en el año 2007, pero la colocamos de esta forma ya que fue creada en el año 2006, a finales de este año, pero realmente fue lanzada en el año 2007. Y estas era de almacenamiento enfocado a las bases de datos como servicio, donde se ofrecen soluciones como RDS y un manejo de bases de datos relacionales que acepta las tecnologías de estándar y ofrece su propia tecnología diseñada especialmente para la nube llamada Aurora. En este mismo año también fue una gran explosión en este ámbito, porque también apareció el OneDrive. Esta era un servicio de almacenamiento de Microsoft, en donde se pueden almacenar fotografías, videos y todo tipo de archivos que es compatible con equipos Microsoft, Windows, Mac y plataformas iOS, Android y Windows iPhone. 2 años después aparece el EaseEdge, que son memorias capaces de almacenar hasta 2 TB de información con velocidades de 300 MB de transferencia, es decir, que en 2 TB caben más de 4000 imágenes en formato RAW y unas 1700 en GPA. Bien, en este mismo año, en el 2009, aparecen las micro SDHC, las cuales eran de formato de tarjeta de memoria flash, cada vez más habituales en cámaras de fotos móviles, tabletas, en consolas portátiles, cámaras de video, entre otros, para sacar un rendimiento de alguna de estos aparatos. Bien, en el año 2011 aparece el iCloud. Esta no es más que una plataforma para editar, compartir documentos y permitir a los usuarios almacenar datos para luego acceder a ellos desde su iPhone, iPad, iPod Touch, Mac o PC. En el año 2012 aparece el Google Drive. Este es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido en donde cada usuario cuenta con 15 GB de espacio gratuito para almacenar sus servicios, archivos ampliables mediante diferentes planes de pago. Y ya por último, en el año 2019 aparecen las memorias SDO. Estas no fueron diseñadas para almacenar,
sino para hacer un tipo de conexión para transmitir información. Es una conexión del mismo tamaño que una tarjeta SD, solo que integran un accesorio como una cámara o un receptor GPS. Bien, entre los dispositivos de almacenamiento con prototipo para el futuro, podemos mencionar el HDD, el cual se emplea con una técnica conocida como holografía colonial, en el cual dos láseres, uno rojo y otro verde azul, se convierten en un único haz. Sería utilizado el almacenamiento de libros con sus imágenes, el mismo incrementa la capacidad de almacenamiento por encima de los sistemas ópticos Blu-ray y HDVD. Otro que podemos mencionar es de almacenamiento óptico 3D Dual Láser. Es el término el cual le podemos dar o denominar a cualquier tipo de forma de almacenamiento óptico de datos, donde la información puede ser almacenada o leída con resolución 3D. Esta tecnología tiene la capacidad de almacenamiento masivo a nivel petabyte en dispositivos del tamaño de un DVD. En la actualidad no existe ningún producto comercial en el mercado usado o basado en almacenamiento, sin embargo, se está investigando la tecnología para un futuro sea utilizada. Otro sería el TLC NAND 3D, el cual se trata de un prototipo con capacidades de 2 TB, 1 TB y una pequeña de 5,12 GB. Entre los otros tipos de prototipo para el futuro tenemos el almacenamiento de información moléculas. Wow, dirán mucho, pero esta es una gran posibilidad para el futuro y se podría almacenar más de 200 terabytes de datos por pulgada cuadrada y 1 terabyte, que son unos 116,4 GB, de los cuales unos 23.500 GB en el tamaño de un sello, almacenado en moléculas. Es realmente sorprendente cómo podría ser de gran avance esto hacia el futuro. Ok, entre otros podemos mencionar el almacenamiento de información por medio de cambios en su estado. Ok, esto lo podemos definir que mediante pulsos de calor se puede alterar el estado material entre el vitro y el cristalino. Estos materiales requieren emplear para sustituir a las actuales memorias de los teléfonos móviles, pero su aplicación podrá extenderse a otros dispositivos, proporcionando una forma de almacenar más cantidad de información en menos espacio y de forma más eficiente. Ok, y por último podemos mencionar el láser azul. Ok, pasando una vez a los cambios físicos en las computadoras a través del tiempo, tenemos que definir la primera generación. La primera generación estaba constituida o está compuesta por 17.468 válvulas de vacío más los circuitos asociados, que incluyen 70.000 resistencias y 10.000 capacitadores y 1.500 relés y 6.000 interruptores manuales. Sus dimensiones son de 30 metros de largo y 2,40 metros y un peso de 30 toneladas. Así como podemos observar en la imagen, esta primera computadora era tan impresionante, pero a la vez tan grande. Pero dentro de su característica más común podemos mencionar que la utilización de tubos al vacío, alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de 3.000 voltajes y la posibilidad de fundirse era grande.
Grandes dimensiones físicas de las máquinas. Uso de tarjetas perforadas. Se utilizaba un modelo de codificación en la información originada. El lector de las tarjetas perforadas podría hoy considerarse como uno de los primeros periféricos de entrada. Otra era el almacenamiento de información de un tambor magnético interno. Pasamos a la segunda generación. Entre las características de estos tipos de computadoras tenemos que el uso de transistor, disminución del tamaño, eran mucho más pequeñas a comparación a las de primera generación. Disminuye el riesgo de incidencias y averías en la corporación de transistor de razón de reducido voltaje. Mayor rapidez, estas eran mucho más rápidas, la cual simplificaba y reducía los circuitos que aportaban una mayor rapidez de funcionamiento. La velocidad de las operaciones no se medía en un segundo, sino en microsegundos. Las memorias internas con núcleo ferrita. Otra característica era que se desarrollaban periféricos para almacenar y con esta generación empiezan a utilizarse, compitiendo ventajosamente con las tarjetas perforadas. Estos instrumentos son la cinta, los discos y los tambores magnéticos. Los periféricos de entrada y salida se adaptan a los periféricos magnéticos de almacenamiento de información. Para la mejor lectura de tarjetas perforadas se disponen aparatos con células fotoeléctricas y aparece el primer paquete de discos magnéticos removibles como medio de almacenaje. Una vez concluida esta generación, pasamos a la tercera generación. Ya se muestran características como que la memoria de núcleo magnético, los tiempos de operación son del orden nanosegundos. Los discos magnéticos como periférico de almacenamiento. Compatibilidad de información entre diferentes tipos de computadoras, lo cual antes no era muy posible. Otra característica que podemos mencionar es que se renuevan y se crean periféricos como el floppy de 5, un cuarto, el teclado, la impresora Margarita, entre otros, que actúan de manera rápida y eficaz. Pasamos a la cuarta generación. En esta cuarta generación podemos mencionar que las memorias electrónicas resultan más rápidas y reducidas. El aumento cuantitativo y cualitativo de la base de datos lleva a crear formas de gestación y facilitan las tareas de consulta y edición. La reducción del tamaño también genera nuevos conceptos de uso y las PC, las microcomputadoras y minicomputadoras aparecen. Se desarrollan innumerables aplicaciones que afectan todos los campos de actividad humana. La computación deja de ser de uso exclusivo de profesionales y entra a ser un elemento más de la vida cotidiana, teniendo en cuenta que el número de usuarios aumenta día tras día. Aparecen los periféricos definidos como disco duro, floppy, el monitor, el teclado, el mouse, entre otros. Una vez pasamos a la quinta generación y sexta generación. Esta incluye la inteligencia artificial, la construcción de las mismas más ergónica ha permitido que los procesadores trabajen simultáneamente y permiten el flujo de la poca electricidad. Disco duro hasta de 240 GB. Se pueden realizar que los equipos periféricos puedan hasta conectarse con las mismas. Ya en estas generaciones ya comienzan a aparecer las laptops, los mini componentes y entre estas cosas las cuales han sido de gran avance y son los cuales observamos hoy en día. Entre los dispositivos que hace 10 años se creían imposibles y se encuentran en funcionamiento tenemos los discos duros portátiles de 2 TB, los discos duros de estado sólido de mayor capacidad y las memorias flash.
Para concluir, tenemos que resaltar muchas cosas. Entre ellas están que muchos de estos almacenamientos de datos, ya sean internos y externos, con el paso de los años, nos han aportado un gran avance a nuestro diario vivir. Y está en nuestras manos aprovechar al máximo para poder seguir y permitiendo que éstas vayan evolucionando. Esperemos que cada una de estas investigaciones y aportes hayan sido de tu total agrado, a la vez que hayan podido disfrutar y haber aprendido con profundidad cada uno de los temas. Muchas gracias.